justamente el doctor Cristiano Adames, diputado por el circuito 8-7. 7. Buenos días, diputado, bienvenido. Buenos días, profesor Edwin. Doble gracias por venir, porque sé que no está en su mejor momento de salud, tengo entendido, ¿no? Sí, un tanto resfriado. No es momento para resfriar. Imagínese usted. En medio de tanto matraqueo. Diputado, entonces, 23 diputados asistieron el sábado. Y luego de quién sabe cuántas horas de conversación llegaron a un acuerdo. ¿Fue un consenso o fue una votación? Realmente, profesor, es un proceso que ha ventilado el partido y la bancada por muchas semanas. Hemos estado conversando los distintos candidatos con cada uno de su trayectoria y el sábado en el restaurante de la localidad, dos grupos, dos aspirantes. El compañero distinguido líder joven de nuestro país, el honorable Samir Gossaine, y el grupo que nosotros representamos, tomó la decisión de conversar y de verificar un análisis de las situaciones generales y particulares de cara al evento del 1 de julio, y en un acto que fue ampliamente difundido, ambos decidimos tomar una consideración de consenso en el sentido de que el compañero Samir Gossaine apoyaba y respalda nuestra candidatura, por lo cual realmente no solamente lo felicito, sino doy prestancia porque es un paso difícil al final. Y concluimos todo. Toda aspiración es legítima, ¿no? Así es, concluimos todo en la fortaleza que implica el conjugar la experiencia y también la juventud en su rebeldía y sus expectativas. Ahora, Rubén de León había sido mencionado también, Crescencia Prado, sí. También la mencionó el diputado Benicio Robinson. ¿Qué pasó? ¿Todos declinaron al final? Bueno, hemos estado conversando con la compañera Crescencia Prado, quien ha definido el apoyo hacia nuestra candidatura particularmente. De igual forma hemos conversado con el compañero Rubén de León, incluso en el día de ayer, en donde ratifica de igual forma su posición con referencia al apoyo a nuestra candidatura como candidato en firme hacia las elecciones del 1 de julio por parte del PRD. Luego de la reunión de ayer, del sábado, ¿qué sigue ahora desde el punto de vista de la formalidad del PRD? ¿Ya ahí termino o hay un nivel superior? No, la formalidad exige que cumplamos con lo mandatado por el Comité Ejecutivo Nacional, que la semana pasada se reunió conjuntamente con el CDN, las 26 áreas de organización, y destinó y verificó que el 30 de este mes, o sea mañana, a las 6 de la tarde, estaremos la bancada reunida de manera soberana, independiente, expresando una consideración en firme y definiendo los puestos no solamente a la presidencia, sino a la segunda vicepresidencia y a la jefatura de bancada del PRD. O sea que todavía la reunión del 30 va. Sí, correctamente. Y ahí es donde ya se cierra todo. O sea que se formaliza. Entre ahora que usted y yo estamos hablando y mañana 30, ¿todavía podría pasar algo nuevo? Digo, la política es dinámica. Eso es así. Es también volátil. Por supuesto que habrán consideraciones de muchos intereses y sin duda alguna van a ser minutos y horas intensas. ¿Sabe por qué se lo pregunto, diputado? Porque Dígame. yo recuerdo que el año pasado un debate parecido, no igual, pero parecido se dio con el Contralor General de la República, funcionario que nombra el Pleno de la Asamblea. Correctamente. Y allí el partido PRD había nominado al señor Bernabé Pérez, prácticamente había cumplido con todas las instancias del PRD hasta llegar a ese nombre. Y de pronto desconectaron a Bernabé Pérez y terminó Federico Humbert de Contralor. Bueno, ¿No podría pasar lo mismo ahora? No tanto que desconectaron. Hubo una posición del compañero Bernabé, a quien respetamos, que la planteó ante el organismo que lo ratificó, y eso fue considerado a lo interno del partido, y esa decisión se respetó, por razón por la cual la bancada del PRD optó por respaldar al licenciado Federico Humbert. ¿Pero podría pasar lo mismo ahora? Digo, yo pienso que los tiempos cambian. Okay. Aunque hay condiciones que son reiterativas. Yo recuerdo la asamblea con Martín Torrijos, en el caso particular de nuestro amigo y compañero Pedro Miguel González, que prácticamente se definió el mismo 1 de julio, ahí en el Pleno. Yo era suplente en ese entonces y recuerdo que pasaron horas y horas, porque en ese entonces, en apariencia, el Ejecutivo no quería al compañero Pedro Miguel González, pero su bancada sí lo quería. Y se expresó. Recuerdo también lo ocurrido
con el expresidente Quique Garrido, cuando se debatió en ese entonces la postulación del compañero Rubén Arosemena en nuestro circuito. Así que la política varía condiciones, pero pareciera tener un rango de pertinencia y un rango de tendencia que siempre hay que analizar de acuerdo a las coyunturas, por supuesto. O sea que la decisión está tomada, van a seguir avanzando. Sí, correctamente. Pero veo que Cristiano Adames dice, bueno, pero muchas cosas podrían pasar o podría no pasar nada al mismo tiempo. Yo siento que con firmeza vamos a la elección el 30 de junio a las 6 de la tarde, acorde con la instrucción emanada del Comité Ejecutivo Nacional y ratificada por los 26 CDNs de nuestras áreas de organización. Me llamó la atención que había muchos suplentes presentes. ¿Estaban todos documentados, autorizados por sus principales? Correctamente. Habían 15 principales y los otros compañeros debidamente autorizados con quien conversamos con sus principales. Y la pregunta aquí puntual es, ¿cree que ya me explicó la situación del PRD desde el punto de vista institucional? Los panameñistas dicen que lo estuvieron tratando de buscar anoche para conversar y decirle por qué no están de acuerdo con su nombre, pero que no se lograron reunir, ¿eso es cierto? Correctamente. Cuando nos dimos cuenta de la información, realmente estábamos en un área que era muy difícil poder regresar a tiempo y consensuar alguna tarea. Sin embargo, profesor, tengo el firme convencimiento de que si habría una instancia que tendrían que verificar los compañeros distinguidos panameñistas de la bancada, es ante los partidos, porque este fue un pacto suscrito entre los partidos refrendados por sus respectivos comités ejecutivos nacional, no entre diputados. Entonces, si ellos tienen una posición como tal, se la deben dirigir a la dirigencia de nuestro partido o la deben hacer pública a la faz del país, pero no dirigírmela a mí como un candidato. Pero es evidente, diputado, que ellos han objetado su candidatura. Eso es evidente. Hasta anoche yo supe que lo andaban buscando para sentarse a conversar, pero es evidente para todos que están objetando el nombre de Cristiano. Es evidente. Ahora, llegará Cristiano Adames hasta el final, o sea, siente que los panameñistas, supongamos que hoy se reúnen con usted, le dicen, mira, te objetamos por esto y estas razones, sean las que sean. ¿Qué podría pasar? El PRD se mantendrá, Cristiano Adames se mantendrá, el panameñismo lo va a terminar apoyando o no. Profesor, en el pacto de gobernabilidad suscrito el año pasado, no hay absolutamente ninguna consideración que verse sobre personalidades o sobre fechas. Okay. Habla de una figura que represente al PRD en el segundo y tercer año y una figura que representase al arnulfista tal y como el PRD lo cumplió. En ese sentido, yo creo que está de más tratar de violentar situaciones de orden de la democracia interna de los partidos en la toma de decisiones. Eso me parece que es un poquito peligroso y riesgoso. Pero entonces, fíjese, el diario La Prensa publica hoy aquí en la página 8A, aquí, luego de un despliegue sobre bancada rechaza a Adames y echan todo el cuento ahí el amigo Eduardo Mendoza. Acá abajo... ¿Ah? Eduardo Quiroz. No, el periodista. El periodista. Que firma la noticia. Correcto. Hay un recuadro acá abajo que prácticamente la prensa lista las razones por las cuales los panameñistas los pudieran estar objetando. Dice, Cristiano Adames, el cabildero de Cobranza, lo vinculan con Cobranza del Istmo, incluso con el señor Salerno, y le lista una serie de elementos por las cuales, ¿por qué no? Y no porque sí. ¿Cómo reacciona Cristiano Adames a esto? Qué coincidencia. Recuerdo las palabras de Chuchu Martínez, ideólogo de nuestro partido, que decía que hasta las coincidencias tienen sus leyes. Una información de ese tipo con una fuente anónima, articulada con una reunión en el día de ayer. ¿Quién no conoce al señor Salerno? Es miembro del PRD, es un empresario de este país, es una persona que incluso creo que ocupó una Secretaría de Finanzas en algún tiempo de la conducción del PRD y muy amigo de dirigencias antiguas de este partido. Pero amén de que incluso tenía locales comerciales y actividades comerciales en nuestro circuito, particularmente en Caledonia. Así que Salerno es una persona conocida que nosotros conocemos. Por supuesto, porque dentro de ese avatar político siempre lo han conocido, pero yo no autorizo pagos, yo no refrendo pagos
¿Cómo podría ser una Pero, diputado, el diario de La Prensa le plantea que en algún momento usted ha cabildeado a favor de Salerno de Cobranza. ¿Eso ocurrió o no ocurrió? Eso no ha ocurrido, pero si la fuente anónima que proporcionó esta coincidente razón periodística, pues es que aclare en qué consiste el cabildeo y si un diputado tiene esa potestad amplia para cabildear 7 millones de balboas y que le sean pagados y en oposición. Mire, hay un elemento, vamos a ver, y usted me dice, ¿eso es verdad o eso no es verdad? Correcto. Cristiano Adames, yo decía esta mañana aquí temprano a la apertura del informativo, Cristiano Adames es visto, para los que le damos seguimiento a la vida política del país y obviamente a la Asamblea, es observado como un diputado de confianza del presidente de partido, que también es diputado, Vinicio Robinson. ¿Esa afirmación podría ser válida o no? Es cierto. Es cierto. O sea, ustedes trabajan en mancuerna. En mancuerna con la bancada. Exacto. Y mancuerna con nosotros. Pero, o sea, es una relación entre Vinicio Robinson y Cristiano Adames estrecha, de colaboración. Como se precisa en todas las organizaciones. Sí, hasta en un club en toda organización humana. Claro, hasta una club de familia, en una iglesia, siempre hay una vinculación más fuerte entre uno y otro. Y usualmente cuando uno arma directiva, claro, es natural. Exacto. Ahí no hay ninguna crítica, pero nada más quería tener eso claro. Sí. La otra pregunta, entonces, en virtud de ello, don Cristiano Adames, es, el diputado Robinson, y esto es un tema del diputado Robinson, no es suyo, pero es vinculado, declarado por él aquí mismo, no es vinculado, él lo ha dicho, somos amigos, somos hermanos, crecimos juntos con el empresario David Ochi, el constructor, el que tiene una constructora TCT. Eso es un hecho cierto. Sí. Entonces, con esos hechos ciertos, y ahí es donde viene usted ahora a decirnos, bueno, eso puede que sí, puede que no, se va tejiendo una especie de red, de telaraña, y lo digo en el buen sentido de la palabra, de vínculos. ¿Eso procede? Pero, profesor, de supuestos vínculos, que es distinto. Porque si usted me conversa sobre lo que se presentó ante la Corte, y si usted lee el escrito de presentación del distinguido jurista, usted se dará cuenta que hay cuestiones que son galimatías, o que son cuestiones desafiantes, presentadas sin ningún tipo de argumentación. O sea, que cualquiera puede ir y decir, el profesor Edwin Cabrera es, y más en la política. Porque la política es un mundo de intereses que pueden cruzarse y en nuestro partido nadie puede también evitar pensar que no hay una lucha interna que se ha desarrollado por varios periodos y que se ha agudizado en los últimos tiempos. A ver, diputado, ¿por qué en esta nota que publica la prensa, y usted bien lo dice, una fuente anónima, y ellos lo reconocen, lo vinculan a Cristiano Adames con Ricardo Martinelli? Y ahí es el punto que quiero llegar, porque yo tuiteaba ayer, ¿quién es el presidente de la Asamblea? Eso es irrelevante, pues todos los 1 de julio hay que escoger un presidente de la Asamblea. La diferencia está, y yo lo digo por conocimiento de causa, trabajé 5 años como subsecretario de la Asamblea, es que el presidente sí puede impulsar una agenda legislativa determinada. ¿Por qué el informante o la fuente de la prensa vincula? Ya sabemos que Cristiano Adames y Vinicio Robinson trabajan políticamente cercanos, sí. Eso ya lo sabemos. Ya sabemos que Vinicio Robinson es amigo, compadre, íntimo amigo del señor Ochi, y eso es su derecho, uno escoge sus amistades. Pero ¿por qué lo vinculan con Ricardo Martinelli en todo esto? Bueno, siento que fuimos diputados principales en esos 5 gobiernos, pero si habláramos de vinculación, profesor, ¿quién puede tener más vinculación? Quienes estuvieron 26 meses detentando el poder en ministerios, direcciones autónomas, en la Asamblea como presidentes, o nosotros en calidad de diputados. ¿Dónde estuvo la mayor relación o estrecha relación? Y sin embargo, eso no desmerita que ellos asumieron una posición valiente y que se enfrentaron posteriormente porque ellos hicieron su trabajo. Y por eso el pueblo panameño mandató al presidente Juan Carlos Varela para que fuera su representante, porque sintió que lo que él había hecho era un acto de sinceridad y de valentía en consecuencia de lo que se había planteado como un problema de nuestro país. Así que yo me pongo realmente a pensar que ¿quién puede tener más vinculación? Yo no fui ministro, ni viceministro, ni director, ni estuve en gobierno en la Asamblea Nacional
cuando inició el gobierno de Ricardo Martinelli. Así que eso creo que es casi tácito y sobreentendido. Sí, tal vez la preocupación, y se deriva de la lectura de lo que publica el diario hoy, es que si al final podría ser también una estrategia que vaya más allá de una agenda legislativa y que termine beneficiando con otro tipo de leyes, ¿cómo se llama? A Martinelli si terminara siendo culpable, con una ley de amnistía, que a veces aquí se quedan forzadas las leyes de amnistía, etcétera, ¿no? Y yo creo que por ahí es lo que se deriva de la preocupación que se deriva de esto. ¿Quién empuja o puede condicionar un escenario de ese tipo en este momento? Quienes hemos cumplido el pacto ratificando a más de 100 funcionarios, a un procurador independiente, a un contralor, que hemos favorecido los proyectos de ley para que sean ley y que son objetivo de campaña, como 120 a los 65, la beca universal, ahora, el aumento de los jubilados. A ver si el director me despliega la configuración de la Asamblea. Buen punto me ha traído el diputado con su respuesta, porque yo estaba viendo aquí, diputado, este es el pleno de la Asamblea y es lo que le quiero preguntar. El partido PRD, que aquí lo tenemos, con 26 diputados, ¿no es así? Correctamente. Mientras que el partido Cambio Democrático me despliega con 25 diputados. Sí, correctamente. Por sí solo, nadie tiene la mitad más uno. No. ¿Podría darse una alianza Cambio Democrático-PRD? Juntos harían 51. Usted mismo lo expresó. La política es dinámica y yo se lo ratifiqué. El año pasado, los compañeros que estaban en bancada en ese momento del Partido Democrático votaron por el compañero Adolfo Bey Valderrama. Y esa alianza, no alianza de voto. ¿Quién pudiera haberla pensado en un momento determinado? Pero ellos consignaron su voto hacia el compañero Bey Valderrama. Pero, y ahí viene el tema, y por eso le traje este tema, diputado, porque usted es el que está ahí en el ojo de la tormenta adentro de la Asamblea. Una alianza con Cambio Democrático, por ejemplo, no sería una situación así gratuita, tal vez puede ser la palabra, ¿no? Pero fíjese, en la bancada de Cambio Democrático, los diputados Salerno, Aparicio, Cohen, Afú y la diputada Mariela es la de la Villa de los Santos, ¿no? Sí, correctamente. Son diputados que tienen expedientes en la Asamblea. La pregunta mía... Esos apoyos serían gratuitos. Pero la pregunta mía es la siguiente. ¿El Partido Panameñista aceptaría los votos del colectivo de Cambio Democrático? Bueno. Más en esta condición, en esta coyuntura que se han verificado procesos judiciales hacia el hecho de desarrollo de actividades del gobierno anterior. Ahí lo aceptaría como buenos. El Partido Panameñista tiene 16. 17. 17 con el del Popular. El del Popular, correctamente. 17 y hay una diputada independiente. Correctamente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí, diputado Cristiano? Estoy haciendo futurología nada más. Una alianza del Partido Panameñista de 17 votos con el Cambio Democrático de 27, que sumarían 42, pero los panameñistas lo que no podrían pasar esa alianza por un perdón a Martinelli y todo lo, esa es la pregunta, lo que se le está encontrando. Esa es la pregunta que hay que hacerle a ellos, porque ellos han desarrollado una rumorología, la ciencia del rumor, en donde ellos expresan que ellos están dispuestos a sumar a los compañeros del Cambio Democrático. El problema es, ¿a cambio de qué? Si ellos han verificado una actitud que todos conocemos. Los compañeros del Cambio Democrático son importantes, ellos son parte de las bancadas de nuestra institución, al igual que lo son los Molirenas, el PP y la compañera independiente. Así que en razón de eso y de esa institucionalidad, cualquiera de nosotros tiene la capacidad de conversar en un momento determinado. Perdón, Ricardo Martínez, que le iba a hacer una pregunta a Martínez, pero usted no ve al panameñismo, por ejemplo, alando, son 16 panameñistas más un popular, y supongamos la independiente Ana Matilde Gómez, sumarían 18. Sí. Supongamos que de los 25 que tiene Cambio Democrático, que halen los dos Molirenas, Alemán y Fanovich, que son dos Molirenas, en la Asamblea marcan 3, pero son 2. Alemán y Fanovich, ahí serían 20. Usted ve a esa bancada de Cambio Democrático que no se parte por nada del mundo y ve a la bancada del PRD que nadie se le va a rajar por allí.
En la bancada del PRD hay una expresión firme y contundente. Y yo creo que, como lo señalan nuestros estatutos y nuestros principios, tenemos que tener la capacidad de entender los consensos. A veces puede que no nos gusten porque no podemos ser perfectas personas con iguales identidades. Yo hago un llamado a nuestros compañeros que precisen una diferencia política, que atendamos el llamado interno del partido, porque para ser un candidato, profesor, usted tiene que tener trayectorias y ejecutorias, tiene que tener empatía y simpatía con su bancada y tiene que tener los votos. Si esas tres condiciones se precisan... Sobre todo los últimos, los votos. Y lo puse de último. Si eso se precisa, profesor, entonces cualquier compañero tiene que verificar, porque para eso es el partido político. Yo sí le quisiera decir algo. Yo creo que al pueblo panameño y a la clase política, ¿usted creen que un diputado que tenga un temperamento particular, porque eso va por los genes, tendría que ser una reingeniería genética, pero lo que sí puedo es moldear algunas situaciones porque estamos para evolucionar y no involucionar? Siendo tan conflictivo como expresa la bancada del panameño, pudiera haber logrado, con el conjunto de los comisionados, en una comisión de salud, trabajo y salud social, 18 leyes de la República, de las 93 planteadas por este órgano, reuniendo un 23% de esas ratificadas, y temas de gran connotación social que produjeron grandes debates, como el dietilenglicol, protección a enfermedades raras. Pero, diputado, dos o tres preguntas finales ya que se me acabó el tiempo. Uno, yo he dicho que la importancia de quién preside la Asamblea es el modelo de agenda que el presidente de la Asamblea quiere impulsar. Correctamente. Dos elementos sobre esa premisa. Sí. Salud sexual y reproductiva. Cristiano Adames es un diputado que se ha caracterizado por tratar de impulsar esa norma. Sectores que no apoyan la norma dicen lo que queremos es una ley mucho más debatida, mucho más profunda y no como está planteada. Y dos, la diputada Zulay Rodríguez, quien usted un día dijo que era un caso clínico, psiquiátrico, lo está apoyando de una manera entusiasta. ¿Eso qué significa? Que una ley de migración que promueve la xenofobia también sería impulsada. ¿Esos dos temas? Es como en la amistad y en el amor. A veces no es así. Del odio sale el amor y de la enemistad sale amistades consolidadas. Okay. Porque nos validamos, esa es la naturaleza humana. Y yo creo que firmemente en la capacidad que tengamos todos de poder llegar a acuerdos y evitar conflictos innecesarios. Ese es lo principal. Y más cuando tenemos puestos de tanta jerarquía y que el pueblo panameño está esperando, que ha roto su credibilidad, entonces tenemos que alcanzar ese propósito institucionalmente en primera instancia, como bancadas todos. Segundo, estableciendo el criterio de peso y contrapeso ya definido en la Constitución. Eso es lo mejor que puede tener un gobierno. Nosotros no vamos a obstaculizar ni a limitar la gestión pública de una persona que fue mandatado por el pueblo panameño, pero que sabiamente también los diferenció a nivel de corregimiento, alcalde y diputado. Diputado, y dos elementos finales. Uno, una de las cosas que el pueblo panameño quiere, a mí no me gusta hablar del pueblo panameño porque yo no puedo hablar con todo el mundo, pero pareciera que la gente quiere que alguna vez en la Asamblea haya la transparencia y el manejo de los famosos contratos. No es que la Asamblea no pueda tener contratos para contratar gente, naturalmente, que trabaje, pero aquí nosotros sacamos esto de un listado que publicó el diario La Estrella, donde aparecía incluso hasta hijo del diputado Benicio Robinson, y la gente dice, bueno, pero ¿por qué tiene que ocurrir esto? ¿Por qué no puede ser algo lo suficientemente transparente y que la gente que está allí contratada es porque está trabajando? Profesor, este es un órgano... Y en ese sentido el presidente es el que decide quién es hombre y quién no. Profesor, este es un órgano político. Totalmente, el más político de los tres. Y como político tiene que escuchar también a sus electores y tiene que escuchar también a sus copartidarios y a quienes puede que nombre en un momento determinado en el desarrollo de actividades per se en la Asamblea. Una cuota importante pueda que sea proveniente de los partidos, pero la gran mayoría de los funcionarios de la Asamblea son funcionarios que han entrado por sus ejecutorias. Tal vez no será eso, que la gente busca un modelo de accionar político diferente. Pero eso lo podemos construir. Okay. Y yo hago un llamado a los compañeros panameñistas, a los compañeros del Cambio Democrático, a los del Molirena, a los del PP, a la compañera independiente, a los del PRD, por supuesto, en que establezcamos los mecanismos. ¿Por qué razón el día de ayer, antes de esa reunión, no hubo la capacidad de sentarnos y conversar como seres humanos? Porque el pacto dice, nosotros vamos a aprobar los proyectos de ley positivos,
pero puede que en algunos tengamos algunos resquemores Bien. y algunas Y diferencias. Eso es finalmente, propio. diputado, el fantasma, que no es ningún fantasma, porque es un operativo político, gravita sobre el pleno de la Asamblea el fantasma de Ricardo Martinelli. ¿Tiene él una bancada lo suficientemente fuerte? Él, porque él, yo lo catalogo, él no es dirigente político, él es el dueño del Cambio Democrático. Bueno, ¿hasta dónde él tiene una capacidad de maniobra? Esa es una pregunta que hay que hacérsela a los compañeros del CIDI. Yo puedo responderle por el PRD. Ellos tendrán que hacer sus análisis pertinentes de la coyuntura actual, que no es la misma del año pasado, y de los retos y desafíos que tenemos como órgano del Estado. Así que, por nuestra parte, nosotros estaremos favoreciendo, si Dios lo permite, y nuestra bancada, y las bancadas en general, precisar el engrandecimiento de esa institucionalidad con la gente. ¿Qué pasa? ¿Cómo debemos reaccionar los panameños si el 1 de julio vemos a los Cambios Democráticos votando por Cristiano Adames? Bueno, ¿y cómo reaccionó la ciudadanía cuando ellos votaron con Baby Valderrama? Es la pregunta. O sea, no hubo acuerdos de nada. No hubo nada a cambio de nada. Ellos votaron, me imagino que sin ningún tipo de acuerdo, votaron por lo que que me se dice precisa. que si viéramos eso, Cristiano Adames no ha hecho ni va a hacer ningún acuerdo con Cambio Democrático, o con Martinelli, etcétera. Digo, Martinelli está en otros parámetros, usted acaba de decirlo. Él no es un líder actual porque tiene sus situaciones particulares judiciales y no está en Panamá. Los que están en Panamá son los compañeros que han llegado al solio de Cambio Democrático producto de sus liderazgos locales, y ellos tendrán la capacidad suficiente de tomar decisiones conjuntamente con su dirigencia, bueno, tal como la tomaron el año pasado. Bien. Diputado, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos ha dado en la mañana de hoy. Gracias, muy profesor. amable. Bueno, no nos queda a nosotros, los panameños, que seguir observando el panorama del órgano legislativo que ocurrirá a partir del 1 de julio. Muchísimas gracias, diputado. Gracias, profesor. Muy amable.